quiero hablar de algo. A ver, ya estamos llegando a la etapa final, porque recuerde que hemos usado como marco de referencia el proceso a través del cual Dios lleva a David desde el anonimato del rebaño hasta el trono de Israel. O sea, ese proceso, ¿cierto? Ya estamos en la recta final y hoy quiero hacer un pequeño recuento para afirmarnos en algo que se da a lo largo de todo proceso de Dios y que a veces no manejamos con sabiduría y por eso tenemos muchas dificultades. A ver, estamos en el capítulo 31 del primer libro de Samuel y ese capítulo en particular narra la derrota de los israelitas a mano de los filisteos. Ese capítulo describe la muerte de Saúl y de sus hijos. Los príncipes de Israel murieron en esa batalla. Saúl es alcanzado por una de las saetas del ejército enemigo y le pide a su escudero que con su espada lo remate. El escudero no se atreve a hacerlo, no, por el respeto que le tiene al rey, y finalmente él termina suicidándose. Coloca su propia espada y se tira sobre ella, y así termina la vida del primer rey de Israel. Incluso el texto lo narra ya a la altura del versículo 4, capítulo 31, verso 4, dice: entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y es un epílogo triste del hombre que en un momento determinado fue la gloria de Israel. Los filisteos le cortaron la cabeza, colgaron su cuerpo y el de sus hijos como medallas de victoria, y se llevaron sus armas y las pusieron en uno de sus templos. Así terminó la vida de Saúl. Ahora, volvamos a David, que es el personaje en el que hemos venido siguiendo el proceso, ¿cierto? Cuando uno llega otra vez a David, que a estas alturas no se ha enterado de lo que ha ocurrido, podríamos decir que por fin se quitó el principal obstáculo que él tenía para llegar al trono. Pero no se nos puede olvidar, y hemos advertido que durante todo este proceso, el principal enemigo de David no fue Saúl, no fueron los filisteos. ¿Quién fue? ¿Quién fue? A ver, si no fue Saúl ni fueron los filisteos, ¿quién fue? Él mismo. Porque el principal enemigo que nosotros tenemos cuando Dios decide procesarnos para llevarnos, para formar en nosotros la vida de su Hijo, el principal enemigo somos nosotros. Lo que pasa es que nosotros somos expertos en echarle la culpa a todo el mundo, pero el principal enemigo somos nosotros. El mayor obstáculo que debemos sortear en ese proceso es nuestro carácter, es nuestras tendencias, nuestras inclinaciones, somos nosotros. Este hombre ha llegado al convencimiento de que si todavía no se ha centrado en el trono de Israel, no es por la oposición de Saúl, sino por la disposición de Dios. Pero hay una situación durante todo este proceso, y es la que quiero que miremos en esta mañana, en la que nos ocupemos en esta mañana, y es lo que he llamado las confrontaciones entre hermanos.
las confrontaciones entre hermanos. Y específicamente, ¿de qué quiero hablarle cuando designamos la charla de hoy con esa temática? La tensión que se dio entre Saúl y David a lo largo de todo este proceso es un claro ejemplo de las tensiones que nosotros experimentamos con otras personas cuando Dios está procesando nuestras vidas. Y ojo, este es el gran desafío que tenemos, o este es uno de los grandes desafíos que tenemos cuando anhelamos vivir como ciudadanos del reino. Esas tensiones que se dan, y ojo, uno entiende que hay un adversario, alguien que a través del engaño quiere desvincularte del propósito de Dios, y eso es claro, ¿cierto? La dificultad es las tensiones que se dan entre nosotros, porque Saúl era el rey de Israel, David era israelita, eran hermanos. Es más, de tribus completamente cercanas. David es de Judá y Saúl es de Benjamín, tribus vecinas. Si bien Saúl no fue enemigo, no fue el principal obstáculo, sí fue una amenaza para David a lo largo de todo el recorrido de la asignación que Dios le había hecho. Pero ¿quién fue inicialmente Saúl para David? Escuche esto. Saúl fue el hombre que lo protegió y lo tuvo en el palacio cuando él era un adolescente. ¿Recuerdan que David fue a tocar para Saúl siendo un adolescente? Incluso el texto dice que llegó a ser su paje de armas. Saúl lo protegió, lo tuvo en palacio. Saúl fue el hombre que cuando lo vio entrar por su tienda con el ímpetu de enfrentar al gigante que estaba en el valle, Saúl le compartió su propia armadura por la preocupación que tenía de que algo le pudiera pasar a este joven intrépido. Después de la victoria sobre Goliat, Saúl fue el hombre que lo llevó al palacio a vivir en su propia casa, a compartir la mesa con sus hijos. Saúl fue el hombre que se convertiría después en su suegro. Saúl era el rey de la nación. Saúl era su hermano. Y con su hermano fue con quien tuvo las principales tensiones, confrontaciones, diferencias a lo largo de todo este proceso. ¿Y no le parece curioso que muchas veces en los procesos de Dios con nosotros, muchas de las tensiones y amenazas y dificultades que surgen precisamente con nuestros hermanos, con los más cercanos? O de pronto usted dice, no, pero yo no tengo ninguna dificultad con nadie. De pronto es que usted está haciendo la dificultad de alguien y no se ha dado cuenta. De pronto usted está haciendo el tropiezo para alguien y no se ha dado cuenta. Pero si algo nos enseña la vida de David a lo largo de todo este proceso, es cómo lidiar con esas fricciones. Cómo responder cuando somos atacados. ¿Qué es lo que debemos preservar? ¿Qué es lo que no se puede involucrar en medio de ningún conflicto? Y eso es lo que quiero proponerte durante esta reflexión en los próximos minutos. Vamos a tratar de identificar algunos principios de esta accidentada relación entre Saúl y David, pero principios que la Escritura nos regala para lidiar con esas confrontaciones propias que se dan
con nuestros hermanos. ¿Listos? Bueno, vamos a arrancar entonces. Como ya usted es un experto en la vida de David, hemos seguido el recorrido de la vida de este hombre a lo largo ya de varias semanas. Usted va a conectarse rápidamente con algunas cosas que le voy a mencionar. Porque si nos pusiéramos a leer cada pasaje, tendríamos una reunión hoy por allá hasta las 4 o 5 de la tarde. Entonces, pero usted ya, bueno, David, escuche esto. David llega a la tienda de Saúl en plena confrontación con los filisteos. Recuerda, él viene enviado por su papá con unos panes y unos quesos para sus hermanos y todo lo demás. Y él llega y se alborota y de pronto alguien le dice, hay un muchacho por allá diciendo que él enfrenta al gigante. Y entonces Saúl lo manda a llamar y David entra a la tienda de Saúl. Y escuche, ese chico que valientemente está a punto de enfrentarse con el filisteo, ya había estado en palacio, ya había estado al servicio de Saúl, tocando y cantando para él. Incluso, como le mencioné hace un momento, llegó a ser hasta su paje de armas. Pero cuando entra por la tienda de Saúl, ¿qué pasó con Saúl? ¿Qué pasó con Saúl? Ni lo reconoció. Es más, le preguntó al que estaba con él, ¿y ese de quién es hijo? ¿Y ese quién es? El rey ni siquiera lo reconoció. David dijo algo, hizo algo, reaccionó. Primer principio, escucha. No te molestes porque las personas no reconozcan tus servicios. Lo que tú haces, lo haces para Dios. Y a Él nunca se le olvida. ¿Cómo nos molestamos cuando alguien no reconoce lo que hacemos, cierto? Oiga, pero yo aquí metiendo el hombro y dándole y eso. Oiga, y este ni siquiera. No te molestes por eso. No te cargues por eso. Lo que tú haces, lo haces para Dios. Para Él. Y repito, Él sí tiene memoria. Él sí tiene memoria. A mí me sorprende. David ni siquiera le dice, venga rey, usted no me recuerda yo, el del arpa. ¿No recuerda? Cuando usted se enloquecía, que yo le cantaba. No, David no hace ninguna mención. El tipo ni se acordó. Pero David, pero ¿cómo nos afecta cuando no somos reconocidos? ¿Cómo nos afecta cuando no vienen y nos dan una palmadita en el hombro y nos dicen que bien? No te preocupes por eso. Tú y yo estamos al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él sí tiene memoria. Él no es injusto para olvidar el trabajo de amor con que servimos en su obra. Él no es injusto. Primer principio, atesóralo ahí. Ahora, David vence a Goliat, tremenda victoria y todo lo demás. Saúl queda tan emocionado porque pues lógicamente David le salvó la papeleta, ¿cierto? Eso ya. Y en medio de su emoción, Saúl decide llevárselo a palacio, a vivir con él. Pero el monarca nunca calculó el efecto de su popularidad. De un día para otro, el que había sido el héroe nacional, Saúl, de un día para otro fue desplazado por un jovencito recién aparecido. Y los éxitos de David, lejos de alegrar el corazón de Saúl, terminaron generando en él un celo enfermizo que nubló por completo su visión acerca de este muchacho. Aquí viene el segundo principio. Escucha,
Es más fácil encontrar a alguien que se conduela genuinamente de tu desgracia que encontrar a alguien que celebre sinceramente tu promoción. Ay, qué chévere lo que le está pasando, hermano. Oiga, pero ¿y este por qué? Y yo aquí tanto tiempo y nada, ¿cierto? Es fácil encontrar a alguien que se conduela genuinamente en nuestra desgracia. Pero qué complicado a alguien que celebre sinceramente tu promoción. Hombre, Dios está usando a David. Alégrate, Saúl. Tienes alguien que va a respaldar todo lo que tú haces. Tienes alguien que va a apoyar tus campañas frente a las naciones vecinas. Tienes alguien que está ahí ahora. No. Saúl no pudo con esto. Y es curioso, a veces nos cuesta trabajo celebrar lo que Dios hace con nuestros hermanos. Su prosperidad, su crecimiento, su avance, la manera especial como Dios lo lleva a otra dimensión. Como que en el fondo uno está diciendo, venga, pero ¿y este por qué? ¿Y por qué no yo? ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo se nos dificulta? Y David tuvo que lidiar con esto, con un celo que lo llevó lógicamente a ser completamente estigmatizado por el monarca. Pero sigamos avanzando. Igual David está en palacio, él se lo llevó para allá. Entonces Saúl decide volver a disfrutar de su talento y de su servicio. ¿Recuerdan? En esa etapa en que David está, Saúl vuelve a tener esos trastornos y le pide otra vez a David que toque para él, que cante para él, que trate de aliviar ese espíritu. Pero ahora, mientras David está tocando para él no solamente escucha la ministración de David, sino que toma su lanza y decide atravesarlo con ella. Más de una vez arroja su lanza contra David, quien simplemente la esquiva. Nunca devolvió una sola de ellas. Nunca reaccionó proporcionalmente a las intenciones del rey. Nunca. Tercer principio. Desarrolla la habilidad de esquivar lanzas. Nunca de tirarlas contra tu hermano. Y bueno, si no son lanzas pueden ser puyas, pero trata de desarrollar la habilidad de esquivarlas. Nunca tirarlas. Es impresionante lo de David. Simplemente las esquivaba y seguía. Y seguía. Qué complicado es. Porque nosotros sentimos que la agresión de un hermano nos da licencia para hacer exactamente lo mismo. Pero escucha, eso era en la ley. Ojo por ojo, diente por diente. No, en el nuevo pacto no es así. Eso era en la ley. La ley sí te daba licencia para hacerlo. Y es interesante, David opera bajo la ley, pero se mueve bajo la gracia. Porque David está en el periodo de la ley. O sea, si David toma la lanza y se la devuelve, dice, pero venga, es que él me la tiró primero. Y él podía haberse cobijado con la ley, pero no lo hizo. A veces nos volvemos expertos en tirar lanzas. Y lo peor es que somos tan torpes en esquivarlas que cualquier cosa que nos tiran nos hiere. Cualquier cosa que dicen, ay, nos queremos morir. Cualquier cosa que hacen, ya. Vuelvo y te digo, esquívalas.
No las tires, pero esquívalas. Porque si las esquivas, no te hieren. ¿Ves? ¿Cuánto llevamos? 3. Vamos con otro. Saúl persigue a David en forma insistente. Desplazó escuadrones enteros para buscarlo. Preguntó por un lado, por otro. Puso precio a su cabeza por varios años. Y es interesante, David tuvo 2 oportunidades únicas de responder a esa amenaza en forma definitiva. 2 momentos que cuando los vimos, no sé si recuerdan, parecían como orquestados por el cielo para poner a su enemigo en sus manos, completamente vulnerable. Era el momento de actuar conforme o de la misma forma como Saúl lo había hecho y quitarse ese karma de encima de una vez por siempre. Pero nos enseña este principio. Escucha. Nunca emprendas contra tu hermano ninguna acción agresiva o amenazante. Muy en la línea del principio anterior. Pero si te ves abocado a una confrontación, mejor huye. Mejor huye. Si ya te encerraron y ya no hay nada que hacer, es que mira, no sé qué, y esto y lo otro. No, huye. Pero que nunca sea tu iniciativa. Que nunca sea tu iniciativa. David tuvo que correr, meterse en cuevas, salir de un lado para otro, porque Saúl lo perseguía todo el tiempo. Pero cuando la circunstancia le puso todo en bandeja de plata, nunca tomó la iniciativa. Nunca emprendas contra tu hermano ninguna acción agresiva o amenazante. Repito, si es necesario, huye. Ahora, ¿cuántos llevamos? 4. Vamos a reintegrarnos un momentico a la historia. Quiero que se ubique, por favor, en el capítulo 1 del segundo libro de Samuel. Capítulo 1 del segundo libro de Samuel. Porque recuerde que el primer libro de Samuel termina con la muerte de Saúl. Ahí el capítulo 31, que pues solamente miramos unos versículos, pero usted seguramente estará desesperado por salir de aquí ahorita para leerse el resto, ¿cierto? Entonces espere un momentico y ahora más tardecito lo lee. Pero ahora estamos en el segundo libro de Samuel, el capítulo 1. David está ubicado en Siclag. ¿Recuerdan? Él salió a perseguir a los amalecitas, recuperó todo y regresa a Siclag. Me imagino en medio de esas ruinas ahí, todo quemado, vuelto nada, seguramente en el proceso de ver cómo empiezan a restaurar todo. Y de pronto, estando ahí, llega un hombre todo vuelto nada, con las ropas todas rasgadas y todo esto. Un hombre que ha escapado de la batalla en que Israel fue derrotado. Y le cuenta a David los pormenores de la guerra. Porque David le dice, dime, ¿qué pasó? Cuéntame. Y el tipo comienza a decirle todo lo que pasó. Cómo cayeron Saúl y sus hijos. Incluso este hombre le trae a David la corona de Saúl y un brazalete que usaba en sus manos, una argolla que usaba en sus manos. Y se las entrega a David como evidencia de que Saúl había fallecido. ¿Sí? Pero también le cuenta una historia muy interesante de los últimos momentos de la vida de Saúl y cómo él le ayudó al rey en su deseo de quitarse la vida. Ahora, ¿por qué le contó esa historia? No sé. Yo particularmente creo que el hombre estaba inventando, ¿cierto? Ahora, ¿qué buscaba? Él dice, el tipo que viene ahora es David, entonces, y Saúl era su enemigo. Si yo le digo que yo fui el que le dio la estocada final, pues algo me va a tocar, ¿cierto?
él no sé, estaba buscando alguna prebenda de parte de David, porque en el capítulo 31 del primer libro, el texto nos dice que Saúl murió. Se tiró sobre su espada y cuando el escudero lo vio muerto, hizo lo mismo. O sea, el capítulo 31 nos dice que Saúl ya está muerto. Ahora, que el hombre le quitó la corona y el brazalete, seguramente sí. Pero él le dice, mira, y cuando yo llegué, él me pidió que me tirara sobre él y yo lo hice y entonces la vida se fue de él y todo lo demás. Escuche esto. David honró, respetó y se sometió a Saúl en vida. El gran desafío ahora era cómo encarar su muerte. La caída de Saúl en batalla y la derrota frente a los filisteos parecía ser la confirmación pública de que el favor de Dios se había apartado del monarca y ahora estaba sobre David. Es más, ese era su mejor instrumento de promoción para reclamar el trono para él. Vea, mire lo que pasó, este hombre me persiguió, pero Dios le quitó la vida de esa manera tan terrible y ahora, sin embargo, David no hace nada de eso. Es más, eso parece no preocuparle. O sea, uno esperaría que David, que ha tenido tantos conflictos y que ya tiene todo un ejército, de pronto dijera, bueno, murió Saúl, ahora sí, hermano, ya no hay nada, vamos a ver qué hacemos. No. A David parece que esto no le preocupa. Pero nuestro personaje se mantiene en una convicción que lo ha sostenido hasta ese momento. ¿Recuerdan una de las grandes convicciones de David frente a Saúl? ¿Recuerdan? ¿Cuál era? Nunca levantaré mi mano contra el ungido de Dios. Nunca. Pero este mensajero amalecita y seguramente los hombres de David estaban esperando que esta noticia que acababa de recibir fuera un motivo de celebración. Pero David lo define como un profundo acto de irreverencia. Esta no es una noticia que hay que celebrar. Este es un acto de irreverencia que hay que castigar. Y es impresionante. Mira el verso 14. Sin dudarlo, condena al mensajero a muerte. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? ¿Cómo fue que no tuviste temor? Así como si nada. Saúl fue ese hermano que lo persiguió, que lo difamó, que usó su poder para cerrarle todas las puertas. Ahora no está. Ese hermano cayó y era el momento propicio para cobrar revancha, o por lo menos para recordarle a todos los hombres que estaban a su alrededor que él nunca tuvo la razón, que nunca debió actuar así. Pero lo que David hizo, y nota, quizás después de Saúl haber caído, David hubiera podido haber hecho un recuento de las injusticias de Saúl, buscando una vindicación, pero no lo hizo. Y aquí viene un principio más. Si tu hermano nunca puede verte como su hermano, el desafío para ti es nunca dejar de verlo como tal. Otra vez.
Si tu hermano nunca puede verte como su hermano, el desafío que yo tengo es nunca dejar de verlo como tal. Saúl era su hermano, su rey, el ungido de Jehová. Y David, ni antes ni ahora, pudo verlo de una forma distinta. Quizás muchas de las cosas que tu hermano puede hacer, lo que están evidenciando es que no te reconoce como tu hermano, como su hermano. Pero tu gran desafío, repito, es verlo como lo que él es. Y en el momento en que David pudo levantar su voz para señalar que él había tenido la razón y que Saúl estuvo equivocado, nuestro hombre optó por reconocer lo que el primer monarca de la nación era. Escúchame, desde la perspectiva de aquel que lo escogió. Porque esto es lo sorprendente de David. Él siempre vio a Saúl como Dios lo vio cuando lo escogió. Por eso se refería a él como el ungido de Jehová. Porque por algo lo ungió el Señor. Y es impresionante el epitafio que David declara de Saúl. Y no fue un epitafio para escribir en la lápida de su tumba, sino para dejarlo impreso en las páginas de la revelación. Mira el capítulo 1, verso 19. Estamos en el segundo libro de Samuel. Verso 19. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes. Han perecido las armas de guerra. Parece increíble que David esté hablando del tipo que lo persiguió, perdónenme la expresión como tan burda, que lo persiguió como un perro durante toda su vida. Pero escucha, por favor, porque yo no sé si lo que vamos a decir ahora se pueda incluir entre la lista de principios, porque no fui capaz de resumirlo más. Pero escúchame esto. Saúl ha caído. Y ahora David, desde donde está, puede señalarlo y decir: vea, eso te pasa.
Eso te pasa por hacer eso. Es que eso le pasa a los que no sé qué. Como por lo general nosotros hacemos con los que caen. Y aquí viene esto que quiero que atesores en tu corazón. Si ves a tu hermano caer por cualquier circunstancia, nunca hables de sus errores, fracasos, desaciertos o pecados. No le facilites el trabajo al diablo. Esa es su labor. De tu hermano que ha caído, solo expresa todo lo bueno que Dios hizo a través de él y lo que significó para aquel que lo llamó. Es admirable la postura de David en este momento. David aprendió que Saúl no era un enemigo que debía derrotar, sino un instrumento de Dios para madurar. Nunca habló mal de Saúl, ni antes, ni ahora. Otra vez, ya falleció. Murió como mueren aquellos que de alguna manera no reconocen su dependencia de Dios y tantas cosas más que honestamente se pudieron decir de Saúl en ese momento. Pero David prefirió recordar que ese hombre fue la gloria de Israel por muchos años. Que ese hombre tomó una organización tribal y la hizo un poderoso ejército. Que ese hombre fue una leyenda en medio de la nación por todos sus logros. Que cuando estaba en batalla era ligero como las águilas. Que su espada nunca regresaba vacía. Todas las cosas espectaculares. Pero si alguien tenía cosas malucas que decir de Saúl, era David. ¿Cómo se nos olvida lo que Dios hace a través de otros cuando caen? Hay personajes, grandes hombres de Dios que yo solo he conocido en redes sociales porque publican su caída, con todos los detalles. Y cuando me causa curiosidad y comienzo a averiguar quién era, me doy cuenta que era un hombre que presidió un tremendo ministerio, que llevó mucha gente a los pies del Señor, que construyó grandes cosas para el reino. Y otra vez, escúcheme por favor, no estoy justificando su caída, no. Estoy sorprendido que solo es digno de ocupar los lugares centrales en redes sociales por su caída. Me fascina la manera como David habla de Saúl y de Jonatán como armas de guerra en manos de Dios. Cómo han caído los valientes, cómo han perecido las armas de guerra. Y hay una cosa
de esa declaración de David, ¿qué es lo que quiero rescatar de este principio? Escúcheme. Mira una vez más, y si lo podemos poner en pantalla, el verso 19, donde empezamos. No lo anunciéis en Gad, verso 20, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Por eso te decía en el principio anterior, no ayudemos al enemigo con hablar mal de nuestro hermano. Porque es que cuando alguien habla mal de nuestro hermano, está denigrando del nombre de Dios. La preocupación de David no es que ahora todo el mundo conozca que él tuvo la razón. La preocupación de David es que no sea ofendido el nombre de Dios entre las naciones paganas. Que no lo sepan los incircuncisos. Que no salten de gozo los enemigos del Señor. Pero a veces nada de eso nos importa. Y escúchame, este es el desafío que quiero rescatar de la palabra para nosotros en esta mañana. El desafío urgente de, como pueblo de Dios, acabar de una vez por todas con esas ridículas rivalidades y tensiones entre nosotros, que lo único que hacen es empañar la gloria del nombre de Dios entre los impíos. Otra vez. Si quieres aceptar este desafío, ¿sabes qué es lo especial? Que es un desafío completamente individual. Porque escúchame, David no trató así a Saúl porque se lo mereciera. O te lo digo de otra forma, David no trató así a Saúl por como Saúl era, sino por como David fue. David nunca usó la hostilidad de Saúl para justificar una agresión suya. Nunca. No uses la agresividad de tu hermano para justificar la tuya. No importa cómo te tratan o cómo te ven, si te persiguen, si te difaman. Tú seguirás viendo a tu hermano como el instrumento que Dios usa para tu transformación. Si no tienes nada bueno que decir de tu hermano, mejor cállate. No digas nada. Porque cuando yo me trenzo en estas tensiones, cuando yo atesoro y guardo rencores de relaciones con hermanos, lo único que estoy haciendo es levantando obstáculos en el proceso de Dios conmigo. Si tú estás convencido que Dios te está llevando en un proceso glorioso, no puedes darte el lujo de retener rencores dolorosos.
Sobre este principio operó Cristo. Él no nos amó como iglesia porque encontró retribución alguna en nosotros. Él no nos ama por lo que nosotros somos. Él nos ama por lo que Él es. Y ese es el gran desafío para nosotros. Esto es, por ejemplo, lo que sostiene las relaciones de pareja. Cuando quizás no encontramos si la persona está ahí luchando con la gratificación que espera. Pero el desafío es que tú puedas actuar conforme a lo que eres, no de acuerdo a lo que recibes. ¿Fácil? No, no creo. Pregúntale a David y verás que no. Años. Qué lindo modelo para tratar al hermano que cae. Qué hermosa cartilla para manejar esas tensiones que ojalá no se dieran, pero lastimosamente se dan más de lo que quisiéramos. Y que uno diría, Señor, ¿por qué las permites? Él las usa para nuestra transformación. Él las usa para hacer cada vez más clara en nosotros la imagen de Cristo. Este es el desafío de la palabra para nosotros en esta mañana. Cierra tus ojos un momento, por favor. Y yo quisiera invitarte a aceptar el desafío. Esto es algo entre Dios y yo. Pastor, pero es que a veces con tal hermano, con tal hermana me pasa esto y lo otro. Lo que hace Saúl no importa. Lo importante es lo que hizo David. Aquí estamos, Señor, con uno de esos temas que son como un poquito molestos entre nosotros. Quizás alguno diría, pero pastor, es que eso no debería existir entre nosotros. Yo no estoy tan seguro. Jesús tuvo tensiones con sus discípulos. Pablo tuvo tensiones con Bernabé. Parece que esta es una dinámica que se da en el reino, no para dividirnos, sino para afirmarnos. No para separarnos, sino para consolidar la unidad en Cristo. No para agredirnos, sino para reconocer quiénes somos delante del mismo Señor que nos llamó. Este es el gran desafío, Señor. Nada sencillo. Somos expertos, Señor, en señalar al que cae, en acabarlo con nuestros señalamientos y con nuestras críticas. Pero hoy, Señor, queremos, inspirados por el ejemplo de David,
y por el llamado que nos hace la palabra, tener la sabiduría de Dios para reconocer en mi hermano el instrumento que tú estás usando para mi transformación, y para ser para mi hermano un apoyo que pueda celebrar sus triunfos, sus éxitos, sus logros, y que pueda darle la mano cuando él lo necesite, Señor. Ayúdanos, oh Dios, que estas tensiones que se dan entre nosotros no se conviertan en grandes obstáculos de tu proceso, sino que sean verdaderos impulsos que nos lleven a afirmarnos cada vez más en aquello que tú te has propuesto hacer, Señor. Que estos principios que hemos podido identificar, y que seguramente algunos de mis hermanos podrán ver algunos más, sean verdaderas señales en nuestro peregrinar de ese proceso precioso. Ahí donde estás, aquí en el auditorio, quienes están allá en casa, toma un momento para responder personalmente al llamado del Señor. Toma un momento para decirle: aquí estoy, Señor. Yo no soy quien para cobrar revanchas, ni para levantar mi voz diciendo yo tenía la razón. Yo estoy ahí para hacer la expresión del amor de Dios, que levanta, que fortalece, que cuida. Responde ahí personalmente mientras somos guiados en adoración. Responde al Señor ahí en la intimidad de tu comunión con Él, y que esta palabra no sea simplemente la exposición de una serie de principios, sino una hoja de ruta que dirija nuestras relaciones con nuestros hermanos.